Gentes, bienvenidos a este segundo episodio, a este segundo país. Hoy toca Albania, porque el anterior fue este país de Medio Oriente. Si lo nombro a YouTube no le gusta y después no me recomienda el video. No llegamos a la seña en pedo. ¿Cómo que no? Encima después toca Alemania y a usted a Alemania le re gusta, porque son todos... Bueno, vamos con Albania. Yo lo único que sé de Albania es que es el país de Europa más barato para ir a vacacionar. Tiene buenas playas y es barato a la vez. Así que aprovecho. Antes que nada, también me gustaría que entremos a Map y nos fijemos dónde está Albania cuando yo pongo... Vale. Está aquí, poneme esto. Albania está al norte de Grecia, en el este tiene a Macedonia del Norte, en el noreste tiene a Kosovo y en el noroeste tiene a Montenegro. Ok, de Europa el chabón está, tiene a la izquierda a Italia, pero está dividido por esto que debe ser un mar Adriático. El mar Adriático es lo que divide a Albania de Italia. Bueno, es chiquitito, por lo que sé, o sea, más chico que Italia. Albania, ¿cuántas copas? Acá está Bulgaria o Burgaria, como ustedes quieran. Che, Rumania es grande. Mira, si lo alejo, está al sur de Europa. Vamos a decirlo al sur de Europa. Che, ¿vieron lo que es África, boludo? Pero bueno, eso lo veremos después. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Albania. Número 1. En nuestro idioma, este país se conoce como la República de Albania. Se cree que su nombre proviene de la raíz indoeuropea Alp, que significa colina, o de Alf, que significa nieve, por lo que Albania significa tierra de colinas o la tierra de nieve en alusión a su geografía. Sin embargo, en su idioma, el país se conoce como Shqiperia, que se cree que significa hablar con claridad o tierra de las águilas. Arrancó por una parte que me gusta, que es el nombre. Te lo tira en español y te lo tira en su propio idioma. Te tira el nombre en el idioma de ellos y el significado de lo que dicen ellos y el nombre en nuestro idioma y lo que significa para nosotros. O sea, para que ya entendamos las interpretaciones que hay sobre el propio nombre de un país. Espectacular este tipo, me cayó bien. Número 2. A partir del año 1967, durante la dictadura de Enver Hoxha, Albania fue el primer país del mundo en declararse oficialmente ateo. El estado cerró 2169 iglesias, una cantidad similar de mezquitas, y prohibió todo ejercicio de culto religioso. No fue sino hasta el año 1990 cuando la libertad de culto se reinstauró en el país. Estos chabones dijeron, la única iglesia que ilumina es la que arde. Prendieron todo fuego todo y a lavarse. Número 3. Existen muchas personas nacidas en Albania o de etnia albanesa que han logrado la fama mundial. A ver, chat, ¿cuántas personas que nacieron en Albania conocen? Empiecen. Acá dijo muchas. Díganme 3 nombres de albaneses que ustedes conozcan para demostrar la teoría del tipo Messi. Ajá, ¿qué más? Hirtl. No voy a poner eso en el video porque a YouTube no le gusta. Mirá, la madre Teresa de Calcuta era albanesa. Teresa de Calcuta, el escritor Ismail Kadare, su héroe nacional Skanderbeg, el premio Nobel Ferit Murad, la soprano Imba Mula, la cantante Dua Lipa. Dua Lipa es albanesa. John y James Belushi, la cantante y actriz Rita Ora y muchos más. Número 4. Albania ha sido un punto estratégico para el dominio de los Balcanes. Por esta razón, por su territorio pasaron estados tan importantes para la historia mundial como el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el primer y segundo imperios búlgaros y el Imperio... ¿Se acuerdan cuando vimos Afganistán? También Alejandro Magno pasó por ahí. Se recorrió toda esta parte, chabón. Otomano. No le tengo toda la historia aprendida de Alejandro Magno. Habría que verla. Número 5. Este país se encuentra en la parte occidental de la península balcánica y se extiende por más de 28.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de países como Guinea Ecuatorial y las Islas Salomón. También se caracteriza por componerse un 70% de montañas, lo que lo convierte en uno de los países más montañosos de Europa. 70% montaña. Creo que no hay ninguna provincia en Argentina que tenga tanta montaña. Número 6. El idioma albanés es una lengua indoeuropea y se distingue de las lenguas eslavas por... No, ¿qué es este árbol? Ok, los idiomas que florecen son como los que se hablan hoy en día y se conocen. Indoeuropeo, como la parte de abajo de todo del árbol, más básico. Esto ramifica en europeo, en indo-iraní, ¿es ahí? Indo-arián, que no sé qué. Nordwest son, ok. Jala, Orish. Después del lado europeo tenés los germánicos, el norte germánico. Ah, mirá, el danés, esto es en noruego y esto debe ser sueco. Vienen de una rama de idioma del norte de Alemania. Che, está interesante esta imagen para verla un buen rato. Slavic, carajo. Albania, Albanian. Ellos se cortaron solito por acá, por esta rama. Slavic, ¿qué será Slavic? ¿Cómo lo traduzco en español? Esto es báltico, pero Slavic tenés el ruso, ucraniano, belorruso. Ah,
eslavo. No, islámico no, eslavo. Polaco, juarchich, croata, serbio, Bulgaria o Bulgaria. El español viene indoeuropeo, europeo, italiano, idioma romántico que no sé qué se distingue de los demás, sea romántico o por qué le pusieron ese nombre. Ibero romántico. Formar una rama distinta a estas y no está realmente relacionado con ningún otro idioma de Europa. Es difícil de aprender porque la gramática es compleja, sin embargo los sonidos son fáciles de pronunciar para un hispanohablante. Además de en Albania, este idioma también se habla en Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro, sumando al menos 6 millones de hablantes. Ok, o sea que tranquilamente podés ser streamer o dedicarte a la creación de contenido que vas a tener 6 millones de personas que te van a ver. Rentable, ¿no? Como ser hispano y tener... ¿Cuánto eran? ¿500 millones las personas que hablaban español? ¿Cuántas personas hablan español? 600 millones de personas en el mundo hablan español. 7,5% de la población. Claro, el chino gana, son 1.000 millones ellos solos. Albania es uno de los pocos países del mundo que no cuentan con un McDonald's, pues ni siquiera en grandes ciudades como Tirana hay ningún restaurante. Se me hace que... No sé si en Rusia hay McDonald's. Me acuerdo que después de la caída del muro de Berlín empezaron a abrir ese tipo de tiendas. Pero puede ser que como formó parte de la Unión Soviética, capaz que tenían ese tipo de pensamiento. O capaz que no. Igual ahí hay una M de McDonald's media infiltrada, ¿no la ven? Restaurante de esta franquicia. Esto también ocurre en sus vecinos Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo. Otros países europeos en los que no se pueden encontrar los arcos dorados son Islandia, San Marino y el Vaticano. El Vaticano no tiene McDonald's. Boludo, yo sabía que el Papa como si no estaba muy a favor del capitalismo, pero tampoco para no tener un McDonald's, boludo. Aunque la otra vez se acuerdan que vimos cuánto medía el Vaticano y medía 0,33 kilómetros cuadrados. No llegaba a 1 kilómetro cuadrado. Bolivia no tiene McDonald's ni salía al mar. Qué triste que es eso. Irán no tiene. Buen mapa, boludo. Albania. ¿Se acuerdan que Montenegro estaba pegado? Y no me acuerdo qué otro país más dijo. Creo que era Kosovo. Igual no formó parte de la Unión Soviética, que era mi primera hipótesis. Esto es Mongolia. Sí, porque lo rodea China. Islandia no tiene Mac. ¿Cómo no va a tener Mac? O sea, sos una isla en el Ártico. Te cagás de frío todo el año y no tenés un McDonald's para ir a refugiarte. Tristísimo. ¿Bidet tendrán? Número 8. Albania es un país con una población bastante pequeña de casi 2.8 millones de habitantes. 2.8 millones de habitantes es menos que la población de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que se den una idea. Que más o menos la estimamos en 3 millones de habitantes. Y acá no llegan ni a eso. ¿Los de Palermo cuentan como humanos? Sí, cuentan como humanos. Hay que contar. Así como en la mayoría de la Europa Oriental, su población se está reduciendo. Pues en la década de los 90 el país tenía casi 3.2 millones de habitantes. Esto es debido a la baja natalidad y a la gran cantidad de personas que han emigrado de este país, pues hay más albaneses viviendo fuera de Albania que adentro del país. Los eso es un montón. principales asentamientos de albaneses están en Kosovo y Ok, la gente de Albania se va a vivir a lugares como Australia, prosperidad del hipermercado y de ser una colonia inglesa, Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, que es donde quiere ir la gente a vivir prósperamente y cagarse de frío. O sea, en Argentina hay aproximadamente 10.000 albaneses viviendo hoy en día. Hay más de 1 millón en Italia, hay que sacar a Albania y Kosovo, que son los que están bien. Pero después, acá hay millones, acá hay decenas de miles y acá hay centenas de miles. Ok, pero fíjate que si fueron a Argentina, mejor país del mundo. Fueron a Argentina y Australia, los dos países más Australia. Número 9. Albania es geográficamente un país muy alto, pues tiene un relieve promedio de 708 metros, lo que lo convierte en el 8º país más alto de Europa. Vos sabés que siempre me ha chupado bastante un huevo qué país es más alto que el otro, ¿no? Habría que fijarse alguna vez. Pero bueno, este es el 8º más alto. No sé para qué querés ser el más alto. O sea, te quedás con menos oxígeno, según entiendo algo de química. Su punto más alto es el Maye Koravit, que se eleva a unos 2.764 metros y es compartido con Macedonia del Norte. Ok. Número Deben compartir una misma montaña o algo así. 10. Albania estuvo bajo el dominio otomano hasta el año 1912, año tras el cual el país se independizó y fue prácticamente un protectorado italiano. Quiero sacarme la duda. ¿Qué fue el Imperio Otomano? Sé que fue un imperio muy copado. Sería como turco. Se originó en Anatolia, actual Turquía. Claro. El Imperio Otomano fue un estado monárquico que existió entre 1299 y 1922. O sea, aproximadamente 700 años fue la vigencia de este imperio. Por eso les digo que fue importante. Fue uno de los imperios más grandes de la historia y estuvo gobernado por la dinastía Osmanli, que no sé si será una familia o una casta. Características del Imperio Otomano: se originó en Anatolia,
Turquía, actual Turquía. Fue una monarquía absoluta, o sea que el rey estaba a cargo de todas las decisiones. Que sea absoluta no significa que también sea religiosa, o sea que el rey diga que es Dios. Ese era otro nombre que no me acuerdo ahora cómo se llama. El sultán era la máxima autoridad política. El imperio se basó en la conquista militar y la extracción de recursos locales. Los imperios siempre se basan en conquista de territorio. Eso es lo que define un imperio de cualquier otra cosa por lo general. Y bueno, siempre lo hace por el lado militar o por el lado intelectual en el caso de Estados Unidos, haciendo que consumamos todo su servicio de entretenimiento. Su ejército era muy poderoso y contaba con unidades de infantería y caballería. Fue un estado multiétnico y claro, porque van conquistando países, van conquistando etnias, entonces lo que termina pasando es que se transforma en una multietnia, a no ser que arrasen con su cultura y con su estado social, digamos. Se inspiró en el Islam. Ok, o sea que probablemente haya sido la religión muy importante a la política del país. Controló el sureste europeo, el cercano oriente y el norte de África. Incluía Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, parte de Arabia y la costa del norte de África. Su caída. El Imperio Otomano se desmoronó después de la Primera Guerra Mundial. Fue reemplazada por la República de Turquía. 1,8 millones de kilómetros cuadrados tuvo de superficie el Imperio Otomano. Es decir, 1.000 millones menos que la extensión territorial de Argentina. No eran tan buenos. Norte de África, todo Oriente Medio y parte de Europa. Era mucho territorio, boludo, para no tener celular, para no tener manera de comunicarte. Mirá la cantidad que conquistaste. Re bien, pibe, seguí así. Bueno, seguimos. No. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial el país viviría un periodo muy convulso, durante el cual el Partido del Trabajo de Albania tomó el poder con el apoyo de la Unión Soviética. Y tenés por qué no tenían McDonald's, O sea que esas ideas estaban rondando en esa parte del territorio. A partir del año 1946, Albania fue un país comunista muy 1946, comunista y hermético, conocido como la Corea del Norte de Europa. La Corea del Norte de Europa, eso sí que es muy hermético. 11. Albania se localiza entre la cuenca del Mediterráneo y la península balcánica. En sus costas tiene un clima mediterráneo, con inviernos templados y lluviosos, y veranos cálidos y soleados. Por lo que me dicen los reels de Instagram y los TikTok, Albania tiene costas, tiene turismo muy barato para ir. Aprovechen, porque este dato no lo tiene todo el mundo. Albania es la zona de Europa costera más barata hoy por el momento. Y está pegado a Grecia, que era otra de las que eran baratas. Al interior, en sus zonas montañosas, tiene un clima más continental y solo hace mucho frío en las zonas de alta montaña. Número 2. Tienen desde playas con un tinte caribeño por el color a montañas con nieve. ¡Aguantá! Tras su apertura comercial a inicios de los 90, este país ha diversificado su economía. Actualmente su mayor industria es la textil, pues la esclavitud. Sus mayores exportaciones se componen de calzado de cuero, piezas de calzado, trajes para hombre y otros productos del vestir. Mirá cuando les caiga con unos zapatos albaneses. ¿Qué van a decir ahí? También exporta minería como hierro, petróleo y cemento. En menor medida exporta perfumes, aparatos electrónicos, crustáceos y pescados. O sea, los chabones, la apertura económica les vino bastante bien. Número 13. Albania se encuentra junto a Italia y Grecia entre los países con mayor incidencia de terremotos en el continente europeo. El chabón este sacó datazos, boludo. Incidencia de sismos sacó también. Quiero ver esto. Bueno, por lo que se ve, Italia, la zona de Albania, está en un color feo. Eso significa que debe haber mucho terremoto. Acá te dice bajo, moderado y alto. Italia y este tan alto. Bajo, España, Portugal, Francia, Países Bajos. ¿Por qué Países Bajos y tan re alto? ¿Me explican? ¿Por qué no nos enteramos que hay terremotos en Estambul, por ejemplo? Afortunadamente, la mayoría de estos son de baja magnitud si se los compara con las zonas como el Pacífico. Por ejemplo, los mayores sismos que han ocurrido recientemente no sobrepasan los 6.9 grados en la escala de Richter. 6.9, pero no pasa nada, boludo. Puedes seguir trabajando, puedes seguir manejando, puedes dormir tranquilo en tu casa, total. En la escala de Richter 6.9, ya fue. Número 14. La gastronomía albanesa está basada en los platos de los Balcanes y la dieta mediterránea. Participa de... Vamos a sacar otra duda. Y a buscar cuáles son los países balcánicos. Y después me acordé, creo que es larga. Sí. Balcanizar significa separar un territorio grande en distintos países. Por eso
Capaz que lo que pasó con el Imperio Otomano es que lo balcanizaron en esto. Y acá tenés Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro. ¿Se acuerdan que antes existía Serbia y Montenegro? Yo lo registré porque jugamos un partido contra ellos, no me acuerdo, en 2006, por ahí más o menos 2010, en un mundial. Estaba Serbia y Montenegro, todos juntos. Y ahora están separados, Serbia y Montenegro. Bosnia y Herzegovina ahora están juntos, no sé si estuvieron separados. Croacia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Claro, balcanizar era eso, pero igual me olvido cuáles son los países balcanes. Por eso hay gente que teoriza que Argentina es ingobernable por lo grande que es, así que hay que balcanizarla. Se los tiro para que sepan que capaz que algún día Dante y Posito y yo vivimos en países distintos, siendo que hoy vivimos en el mismo. Un alto consumo de mariscos, verduras frescas, frutas, nueces y aceite de oliva. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el chifchi, el yanime fasule, el balokume. El balokume es una galleta albanesa con orígenes en la ciudad de Elbasan, pero también popular por toda Albania, Kosovo y entre la diáspora albanesa. Está hecha de maicena, huevos, azúcar y mantequilla y es tradicionalmente consumida en el día de verano, parece. El tabe kosi, el petúa, el spetzam. Estos son noboñuelos del celo, boludo. ¿Qué me decís? Noboñuelo de mi abuelo. Tabe kosi, el petulia es un bocadillo tradicional albanés y la versión albanesa de masa frita. ¿Sabías que la gente anormal a los morrones le dice pimentón? Speca mejice es uno de los alimentos más coloridas y sabrosas de la Tirana. Se hace con pimientos amarillos, naranjas, verdes y rojos rellenos de arroz, queso, cottage y especias antes de ser cocinadas en el horno. O sea, es queso con un morrón y listo. El ferguese tirane consiste en un plato caliente elaborado al horno que contiene una mezcla de hígado, generalmente de cordero o de pollo, huevos y queso de leche de oveja. O sea, es como nuestro locro, que tiene mondongo. Bueno, ellos hicieron el ferguese tirane. El chofte fergu. Los nombres que tienen, boludo. Son todos nombres eslavos. Esto es papa con carne, boludo, de papa con albóndiga. El chapka es una cazuela de pastel de maíz tradicional albanesa. Pero pónganse ábranse un McDonald's. No les pido tanto. Un McDonald's. Una hamburguesita ahí común. Esto parece una tarta de lechuga. No, pero es como si tiene azúcar en la parte de arriba también. Raro. Número 15. La capital y ciudad más grande de Albania es Tirana, que tiene una población que apenas alcanza los... Tirana es la capital de... Nunca escuché en mi vida Tirana. Tirana. Bueno, hoy aprendieron algo, muchachos. La capital de Albania es Tirana. Nunca escucharon esa ciudad en su vida, estoy seguro. Los 800.000 habitantes. Su arquitectura refleja sus periodos históricos, desde su fase otomana, su época monárquica, el periodo comunista y su etapa contemporánea. Pasó por muchos estadios de pensamiento económico este lugar. Desde un imperio a un sistema cerrado, anticomercio, antimercado, hasta abrirse al mercado como está ahora. Número 16. En Albania es común usar osos de peluche, pitufos o muñecos como una especie de espantapájaros que son conocidos localmente como tordolets, aunque se pueden observar colgados de balcones, árboles y... Mirá lo que era ese Pato Lucas todo calcinado por el sol, boludo. Es o verde o oscuro el Pato Lucas, está blanco, está pálido. Datazo este no lo sabía, boludo. Los chabones ponen espantapájaros en distintas partes de la ciudad. Ya fue. De balcones, árboles y cercas, estos no funcionan del mismo modo que un espantapájaros tradicional, sino que se cree que sirven para prevenir la envidia y los celos entre las personas. Ok, acá en Argentina entiendo que la envidia se previene con la pulserita roja, en un lienzo rojo finito. Acá te ponen espantapájaros de peluches por toda la ciudad. Número 17. Albania fue un país comunista gobernado por el dictador Enver Hoxha. En la segunda Hoxha. Muy fácil, bro. Enver Hoxha. Bueno, sigamos. Parte del siglo XX. Este jefe era enemigo de cualquier otro país, incluida la China comunista y la vecina Yugoslavia, por lo que Albania no era ni parte de la URSS ni del Pacto de Varsovia. Eso dejó a la nación albanesa aislada de prácticamente el resto del mundo. O sea, los chabones eran comunistas, pero aislados de los comunistas a la vez, ¿entendí eso? El chabón era enemigo de cualquier otro país. O sea, el chabón dijo, Albania es la potencia mundial y nosotros solitos, sin comercio, la vamos a romper. Nos peleamos con todo. Pacto de Varsovia. Eso dejó a la nación albanesa aislada de prácticamente el resto del mundo. Número 18. Con la caída del comunismo en el año No, mirá cómo hicieron pelotas a estatua. 1991, el régimen local también colapsó y Albania finalmente abrió sus puertas al resto del mundo. En aquel año inició su economía con un PIB de tan solo $1.000 millones. $1.000 millones.
cuál es el de Argentina. 1.000 millones de dólares suena a muy poco. 640 miles de millones en 2023, Argentina. Estos chavales con 1.000 millones arrancaron a abrir el comercio después del comunismo. Sin embargo, el país ha tenido un crecimiento sostenido y su economía ha llegado a crecer hasta los 18.000 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional. 18.000 millones. Está bien que son un país muy chico. Capaz que tendríamos que compararlo con la provincia de Mendoza, porque con Argentina le queda demasiado distancia. Número 19. El gran aislamiento de Albania se puede ver reflejado en una estructura muy recurrente en toda su geografía, pues en el país hay más de 173.000 búnkeres. Estos se construyeron inicialmente en el gobierno de Enver Hoxha y su construcción se mantuvo durante varias décadas, en previsión de una invasión y como método de disuasión para posibles invasores. Se puede decir que de cierto modo fue una estrategia exitosa, pues el chabón se peleaba con todo el mundo, pero decía, tampoco soy boludo, todo el mundo es mucha gente, tengo que tener un búnker cada una cuadra de distancia para esconderme si algún día les pinta atacar. el país no fue invadido desde esa época. Número 20. Con la libertad religiosa, Albania vio un resurgir de sus creencias de antaño. La mayoría de la gente es musulmana, es decir, alrededor de un 60%, lo que lo convierte en el país más musulmán del viejo continente. Un 20% son cristianos, entre católicos romanos y católicos ortodoxos, y el resto son ateos o no tienen una afiliación religiosa. O sea que tienen musulmanes, cristianos y uruguayos. Número 21. Albania posee algunas políticas económicas y situaciones sociales que hace pocas décadas serían impensables para este país. Por ejemplo, tiene una economía poco regulada. Es un país bastante corrupto en términos europeos. Corrupto y poco regular. Rojos y tintos, muchas regulaciones del comercio. Verdes y amarillos, Albania está enfrente a Italia, a la gotita de Italia. Al taquito de Italia. Pocas regulaciones al comercio. Un país liberal. Tiene una economía poco regulada. Es un país... Verdes gobiernos menos corruptos. Rojos gobiernos más corruptos. Ey, ¿por qué Argentina está naranja? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No entiendo eso. Canadá. Mirá cómo están los nórdicos, boludo. Más verde imposible los nórdicos. Y al lado de América, Uruguay está bastante verde. Chile también. Tiene una criminalidad bastante baja. Es corrupto, pero con poca criminalidad. Una democracia muy transparente, tiene una relativa libertad de prensa y tiene una gran facilidad para hacer negocios. Número 20. Está bastante bien, pero por ahí en términos europeos corrupto. Pero después está bastante bien en promedio, digamos. Número 22. Pese a que Albania no formó parte de la República Socialista de Yugoslavia. República Socialista de Yugoslavia. Acá está Albania, bastante rodeada, como un 60% rodeada por Yugoslavia. Mirá cómo era Yugoslavia, tenía Bosnia, tenía Serbia, tenía Croacia, tenía Eslovenia. Creo que eran todo el mismo país y después lo habrán balcanizado porque no hay líneas. Por ejemplo, Austria y Suiza están del mismo color pero divididos. Croacia está acá. O sea, vieja. Porque la idea de Rusia es avanzar por Croacia y después seguir por Europa. Porque Rusia tiene mentalidad de imperio. Los chabones quieren seguir creciendo por territorio. Y el último escudo que les quedaba era Croacia. Pero Croacia está acá, nada que ver. O sea que muy probablemente después vayan por estos de acá abajo y se coman todo, hasta Grecia. Pese a que Albania no formó parte de la República Socialista de Yugoslavia, este país tuvo un papel fundamental en parte de su disolución, pues la región de Albania tuvo que ver en la disolución de la Yugoslavia comunista. Kosovo, de identidad albanesa, fue apoyada por este país, por lo que las relaciones entre Kosovo y Serbia también afectan a sus relaciones con Albania. Por esta razón hay muchos conflictos entre albaneses y serbios, incluso en temas deportivos. Ok, ¿cuál es el clásico de Serbia? Albania. Eso aprendieron hoy. ¿El fútbol? La próxima vez que le diga, se juega el clásico, ¿y vos de qué país sos? Yo soy de Serbia. Y en vez de quedarte regulando, decís, van a jugar contra Albania. Número 23. Así como en algunos países de los Balcanes, en Albania se sacude la cabeza para decir sí y se asiente la cabeza para decir no. Uy, qué equivocados que estuvimos tanto tiempo, boludo. Hacen lo contrario a nosotros, literalmente lo contrario. A ver, decime que sí con la cabeza, pero decímelo en albanio, en albanés. El uso invertido de estos gestos puede deberse a que durante la época otomana y la época comunista mucha gente tuvo que confesar su verdadera fe, por lo que cambiaron el significado de ambos gestos para no mentir y conservar su vida. Hicieron un hackeo de comportamientos para no dejar de ser fiel a su religión
a la hora de confesar y que no los liquiden. Número 24. Albania tiene al menos 360 kilómetros de costa frente al mar Adriático. Sus playas están entre algunas de las mejores de Europa. Un ejemplo son las islas del archipiélago de Examil, que es considerado el Caribe del Mediterráneo. Además que el resto de las playas de la Riviera albanesa son muy populares en la región. Eso es lo que le dije yo hoy. Buenas playas tienen y por lo que cuentan los TikTokers está baratita. Número 25. La bebida nacional de Albania es el raki, un destilado alcohólico muy potente y muy popular en la región de los Balcanes. Consiste en un fermento de fruta similar al brandy y puede tener una concentración de alcohol entre el 50 al 60%. O sea, es como un gin, lo que toman ellos. Es como un gin, pero no de ropa, sino un gin de bebida, pero con mucho alcohol. Está hecho en base a hierbas. Se dice que si lo bebes en un bar, por lo general estás relativamente seguro, pero si lo bebes en la versión casera de las aldeas locales, probablemente quedes... ¿Vieron lo que era? Esto es una especie de... tipo el caño de escape del auto, pasa por un lugar así y después sale el caño de escape. Los chavales lo están usando para cocinar la bebida. ¿Y lo tiran en dónde? En un vasito de plástico. Espectacular. Las locales probablemente quedes inconsciente. Número 26. Albania es una muestra perfecta de tolerancia religiosa en Europa, pues este país, pese a tener diversas creencias, todas viven en armonía. En Albania se puede festejar el Ramadán. Mirá, le hacen culto al zapato. Ven el zapato y lo veneran, digamos. Se puede festejar el Ramadán. Ramadán, me acuerdo que cuando vi Argelia en la maestría, era una de las festividades que tenían. Así que debe estar por el lado de el Islam. La Navidad, las fiestas patrias, la Pascua en sus distintas fechas, la católica y ortodoxa y muchos eventos sin tener conflictos. Número 20. O sea, los chabones festejan lo que venga. No tienen entrada para nada. Es un país que le gusta festejar, la religión que sea. Ya fue, vamos, nos anotamos. Habría que hacerse de todas las religiones y tener festita más seguida. Eso es un life hack ateo. No pertenezco a ninguna. Eso significa que matemáticamente pertenezco a todas. Número 27. La bandera de Albania fue adoptada en el año 1912 tras su independencia del Imperio Otomano y fue inspirada en la bandera de su héroe nacional Skanderbeg, quien condujo una revuelta contra el Imperio Otomano en el año 1443 que resistió durante 35 años. Vieron que hoy había dicho que el nombre tenía que ver con águilas y la bandera tiene como un pájaro que debe simbolizar un águila. Debido a esto, una vez se reavivaron los sueños independentistas del país, se optó por emplear esta bandera. Número 28. Por su mayoría musulmana, Albania se encuentra entre los países menos alcohólicos de Europa. Sin embargo, el consumo está a nivel de países como Italia o Noruega. O sea que los musulmanes no consumen alcohol por un tema de religión y los cristianos toman el vino que representa la sangre de Cristo. Por lo que o su población musulmana bebe alcohol o la población cristiana y no creyente consume bebidas alcohólicas en exceso, lo cual levanta su media nacional. Los cristianos y ateos tienen que levantar la media de los musulmanes que no toman alcohol. Espectacular. Número 29. En Albania, así como en la mayoría de países europeos, el fútbol es el deporte más popular. Sin embargo, no ha destacado mucho a nivel continental. En cuanto a nivel local, sus clubes más exitosos son el KF Tirana, el Dinamo Tirana y el KFC Tirana se llama. KF Tirana, el Dinamo Tirana y el Partizan de Tirana. O sea, todos son de la capital, todos son Tirana. Número 30. Albania posee muchos lugares muy interesantes que se pueden conocer, con sitios como la pirámide de Tirana, el castillo de Porto Paléologo. Ese castillo parece parte del mapa del Warzone. ¿Te acordás, Posito? Del Warzone 1. Y caíamos en un lugar que era así, una parte alta. Y de acá casi siempre había francotiradores que apuntaban para allá. Palermo, la plaza Skanderbeg, la reserva natural de Blue Eye, el castillo de Girokastra, el parque nacional de Butrinto, el anfiteatro de Dures o ciudades históricas como Girokaster, Berat, Skoder y Kruye. O sea, habría que verse un video solamente de los lugares turísticos, de las infraestructuras turísticas que tiene Albania, porque tiene de todo. Y como vimos durante todo el video, pasó mucho de la historia por Albania. Pasaron conquistadores, pasaron muchos mecanismos de pensamiento sobre la prosperidad. Pasó de todo acá. Y bueno, y todo se termina reflejando en la infraestructura. Bueno, gente, les agradezco por haber llegado hasta la parte final. Espero que dejen su comentario relevante sobre el video. El like es obligatorio. Y que lo compartan con todos los grupos y familias que conozcan. Por mi parte, me despido. Esto fue Albania.